Hola, ¿qué tal, colegas? Es un gusto saludarles en este sexto Congreso Internacional de Matemática Educativa. Les comparto un poco de mi trabajo titulado Retos en el proceso de formación inicial docente en matemáticas. Bien, quisiera iniciar con una analogía respecto a un iceberg, pensando en qué lugar de aquí se ubica la formación inicial docente. Si pensamos que desde arriba está todo lo asociado con el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes que se transparenta o que de alguna forma se evidencia en los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales, su asociación con los diferentes indicadores educativos y todo lo alusivo a la formación de profesores. Eh, para que podamos hablar del aprendizaje de las matemáticas es indispensable hablar del profesor, pues diversos autores mencionan que a partir de la formación del profesor es las oportunidades de aprendizaje a las que se enfrenta el estudiante. Bueno, yo ubico la formación inicial docente en esta parte que no se ve del iceberg, ¿no? En este proceso de alguna forma olvidado, sobre todo para los profesores de educación media superior, eh, que bueno, en México es usual que cualquier profesión que tuvo acercamiento con matemáticas puede ser profesor de esta área. Muchos de ellos sin algún acercamiento pedagógico, didáctico o sin conocimiento del área de la matemática educativa. Bueno, eh, el problema se sitúa en un programa de formación docente, en particular uno asociado al bachillerato, ubicado en una universidad estatal al norte de México. Bueno, yo como profesora formadora he identificado a través del trabajo con los múltiples profesores, perdón, futuros profesores, cuáles han sido sus preocupaciones, sus inquietudes, todo eso que ellos comentan dentro de su proceso formativo. Y esto pasa justo cuando llegan a las prácticas profesionales o experiencias de campo. Eh, Cuando llegan a ese periodo formativo, empiezan a buscar la forma de cómo hacer justamente lo que está en esta imagen, buscar la forma didáctica, pedagógica, todo aquello asociado con la gestión del aula para acercar el conocimiento de las matemáticas a los estudiantes. Es decir, de repente los futuros profesores se convierten en ejecutores de un programa de estudios. Que si bien la intención es apegarnos a los planes de estudio, hay otras intencionalidades alrededor de la función sustantiva de las matemáticas en la sociedad. Creemos que esta priorización de la gestión del aula tiene que ver con la importancia que le dan los profesores a la participación y motivación de sus estudiantes. Es decir, ellos se mueven a partir de las percepciones y de las caras y de los gestos de sus estudiantes. Entonces, los futuros profesores llegan con ansias de recetas, de saber cómo enseñar cualquier objeto matemático, olvidando por completo cuestionar el qué de las matemáticas, problematizar aquello que ha aprendido, aquello que va a enseñar y aquello que desea que sus estudiantes aprendan. Es decir, se prioriza, como mencioné anteriormente, la cuestión de gestión del aula respecto a la problematización en sí de la matemática. Es importante mencionar que la literatura posiciona la formación inicial docente como un campo de estudio complejo por todas las profesiones que implican, las múltiples tradiciones que se enfrentan las instituciones involucradas, el encuentro de culturas, la diversidad de realidades, todos los procesos académicos, administrativos, políticos que inciden en esta complejidad de la tarea docente.
El cuestionamiento de este trabajo tiene que ver con bueno, qué fenómenos emergen en el proceso de formación inicial docente a partir de la confrontación del saber matemático durante las experiencias de campo. El objetivo es identificar, es explicar los fenómenos que emergen en el proceso de formación inicial docente a partir de este escenario de confrontación durante las experiencias de campo. Es decir, quisimos mm, posicionarnos dentro de una etapa formativa de todo este proceso. eh, y la etapa ideal para confrontar el saber matemático es en la etapa final que tiene que ver con la profesionalización y la inserción al escenario educativo a través de estancias profesionales, prácticas o experiencias de campo. Estas preguntas tienen la intencionalidad de conocer qué aportaciones podría ofrecer esta confrontación de saberes matemáticos a la formación inicial y bajo qué elementos se tendría que repensar la formación docente para atender esta complejidad que implica trabajar con jóvenes de bachillerato. Bueno, en la revisión de la literatura identificamos múltiples trabajos que hablan sobre todo de los conocimientos que tienen los futuros profesores, estudios de los últimos años, sobre todo de creencias, de cuestiones de identidad. La cuestión práctica siempre ha sido muy fuerte. Y respecto a la formación inicial como proceso, se identifican propuestas, modelos, comparaciones de países, la inclusión de la tecnología o el trabajo de la cultura y de la historia de las matemáticas, la propuesta de modelos, de diversos posicionamientos teóricos. Eh, Hay múltiples estudios, una gran gama, sobre todo en los handbooks editados por Jaworski Wood en el 2008, que hablan acerca de un amplio panorama de los estudios que intervienen en la educación del profesor de matemáticas. Una gran necesidad de conocer qué elementos, qué características, qué habilidades, qué conocimientos son necesarios para formar de mejor manera a los profesores. En este sentido, el estudio más significativo asociado a la formación inicial docente es el Estudio Internacional sobre la Formación Inicial en Matemáticas de los Maestros, TEDS-M, por sus siglas en inglés, un estudio desarrollado de 2008 a 2012, que buscó la forma, la coincidencia, las diferencias de diferentes programas de formación inicial docente de diversos países del mundo. En cuestión de América Latina solamente participó Chile. Y bueno, da una referencia acerca de la importancia de la política y la relevancia de los conocimientos en los futuros profesores. El posicionamiento teórico que estoy abordando es desde la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, en particular el cuestionamiento del saber matemático a través de la problematización, de la confrontación de saberes y la búsqueda de resignificación del saber matemático. Los saberes docentes de Ruth Mercado, ella habla acerca de que un profesor tiene múltiples saberes que dialogan entre sí para tomar decisiones en el aula. Mi intención es que esta problematización en este trabajo de toma de datos fungiera como una voz más, como un saber más y cómo es que interactúa a la hora de tomar decisiones. Por supuesto, los trabajos que tienen que ver con experiencias de campo, la importancia que se le da a la práctica reflexiva, a la articulación de la teoría y la práctica, a todo esto que implica la práctica reflexiva y la transformación de la misma. El trabajo es centrado desde un paradigma cualitativo, con un enfoque, desde un marco interpretativo crítico. Se trabajaron dos fases de datos, desde lo etnográfico y desde la investigación basada en diseño. Trabajamos algunas técnicas, el principal de ellos pues fue una situación de aprendizaje. A través de se realizó un experimento de enseñanza donde se realizó un taller, donde se realizaron observaciones y posterior a ello se tomaron algunas entrevistas semiestructuradas a algunos integrantes.
Bien, en la primera toma de datos fue, organizada de esta manera, en bloques de trabajo, donde se trabajó con la medición indirecta de distancias, el cual era muy importante porque constituía un escenario, apropiado para confrontar el significado lineal y aritmético asociado a las nociones trigonométricas, para promover precisamente esta resignificación. La organización fue en 4 grupos, hubo 17 participantes, y la intención fue saber, qué pasa cuando se moviliza su concepción de las matemáticas, qué cuestionamientos surgen alrededor de ello. Algunos de los episodios manifiestan que si bien los futuros profesores, tuvieron la iniciativa de resolver las tareas matemáticas planteadas en esta situación de aprendizaje, les costó mucho trabajo buscar más opciones, es decir, ellos creían que con una es suficiente, o sea, que no era necesario buscar más. Claro, porque se asocia a la formación que ellos han tenido. Y bueno, lo que les costó muchísimo trabajo fue la cuestión de argumentación, es decir, dar razones de por qué esas herramientas que utilizaron eran funcionales. De alguna forma también, salió a la luz, reflexiones de ellos al cierre del taller diciendo que, pues, hacía falta mucho por saber, ¿no? Sentían que necesitaban más, conocimiento respecto a la matemática para poderse enfrentar, porque estaban próximos a egresar como futuros profesores. Bueno, la segunda fase de datos, consistió en 2 entrevistas, perdón, en una fase y en una segunda fase, la primera asociada a su proceso formativo y la segunda a una confrontación de algunos episodios de la situación de aprendizaje para que ellos pudieran explicar, lo que ellos percibieron. ¿No? Dentro de las coincidencias de estas entrevistas, eh, solamente una persona, un estudiante pudo identificar la relación no proporcional entre ángulo cuerda de la situación de aprendizaje. Eh, Manifestaron que dentro de su proceso formativo necesitaban más actividades de este tipo, asociados a que necesitaban realizar más prácticas, que esta actividad les pareció muy significativa y al momento de estar analizando en una de en las entrevistas, ellos mismos reflexionaban acerca, de cómo esta experiencia les había permitido ver diferente a algunos aspectos en su formación. Vamos a hacer una triangulación de datos donde estamos trabajando en ello, vamos a colocar las respuestas de cada uno de ellos. En estos ejemplos se muestran algunos análisis matemáticos interesantes que no hay oportunidad de presentar en este momento, pero que sin duda reflejan el trabajo matemático, la discusión, la construcción matemática, la argumentación. Y cuando ellos analizaron esto después de que pasó el taller, fueron reflexiones muy interesantes que aludían a, a una intención de mejoramiento. Entonces, hablaban y decían, me sentí cuestionado, pero empecé a imaginar, empecé a construir. em, eh, Características muy interesantes que no son comunes en un proceso de formación. Entonces reflexionamos y recapitulamos. Eh, Dadas las entrevistas, dado el análisis y de los datos que llevamos hasta el momento, se identifica que los estudiantes se centran a lo que hay que enseñar, centrándose en la gestión del aula. Se muestra precisamente la complejidad entre lo que ellos viven en ese escenario en la institución de bachillerato y lo que viven en su proceso formativo. El experimento de enseñanza mostró el discurso normado respecto a cómo es un docente y cómo debería de ser la formación docente. Eso fue muy interesante porque es algo que empieza a notarse y a tener identidad como cómo es la formación o cómo debería de ser la formación docente. Y en las entrevistas se identificó precisamente lo que les comentaba respecto al el empoderamiento docente. Bueno, los retos de la formación inicial docente sin duda son muchos. Yo esbozo los que están aquí.
Sin duda hay que romper el esquema impositivo y autoritario que ha normado en nuestro país desde la creación de la formación de maestros. Es decir, debemos darle otro significado a la docencia, a la profesión docente, a ser profesor, a buscar que construyan en sus estudiantes otro tipo de significados. Pero para eso es bien importante conocer cómo es que se formó el profesor, y a partir de todos los trabajos emanados de los profesores en servicio es que la formación inicial docente se puede fortalecer. Es decir, hay una articulación entre la formación inicial docente, la inserción a la docencia y el desarrollo profesional. Ese es uno de los retos más importantes también. Hay que ver al profesor, y hacer visible su capacidad de iniciativa por transformar la educación matemática. Bueno, sin duda podríamos hablar de todos estos retos. Yo los dejo esto aquí y les agradezco sus comentarios y las aportaciones que puedan hacer a esta presentación. Les agradezco enormemente haberse tomado un tiempo para poder escucharme. Muchísimas, muchísimas gracias.